Bueno, muy bien, 7:44 de la mañana, ni más ni menos que el doctor Nisman está al aire, le agradecemos inmensamente, Alberto, que nos atienda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Primero voy a apuntar a lo humano y después a lo judicial, si me permite. ¿Cómo no? Usted, por ejemplo, pudo conciliar el sueño anoche, está en una situación, por más allá que sepa que está haciendo lo que usted considera que es correcto, de exaltación, de excitación, de preocupación, ¿cómo se encuentra? Bien, no le voy a dar detalles en concreto, pero digamos que obviamente la situación se asemeja mucho a lo que usted me dice. Claro. Es absolutamente imposible dormir, pero eso es lo de menos. Una de las cosas más terribles para mí fue decirle hace pocos días a mi hija, que acaba de cumplir 15 años, prepárate porque es muy probable que empieces a escuchar de tu padre cosas que en tu vida te imaginaste ni siquiera que ocurren. O sea, es terrible para un padre decir eso y ver que eso puede ocurrir. Pero bueno, son las reglas del juego. Como hizo muchas otras cosas, sabía que iba a pasar esto, pero mi obligación era hacerlo. Tengo las pruebas, lo he hecho en su momento contra Carlos Menem, y nadie de los que ya la critica ahora lo hace. Lo he hecho contra el comisario Palacio, con quien inclusive tiene una relación, no de amistad, pero trabajamos juntos y todo, y cuando había elementos, y hoy va a juicio oral por eso, y tampoco me han salido a criticar, y otro partido. O sea, acá no hay nada contra nadie. Yo hasta preferiría desde el punto de vista institucional, porque es gravísimo lo que estoy denunciando, no tener razón. Lo que pasa es que las pruebas me obligan a hacer esto y sin ninguna cuota de soberbia me están indicando que algo de razón tengo, por no decir bastante. O sea, claro. Es muy contundente. A ver, que lógicamente, ¿no? ¿Qué es lo que, además de lo que después irán diciendo, vendrán los carpetazos y usted prácticamente será el responsable de que se haya generado cáncer en el mundo? Pero básicamente la defensa que se hace o que implica también un ataque hacia ustedes, que usted fue carne de la interna que hubo en la CIDE o la Secretaría de Inteligencia, que usted tiene mucha vinculación con esta gente y que a usted le han dado esto, pero que es simplemente un armado, que no en realidad es algo fundamental o fundamentado para imputar a una presidenta. Esto es lo que básicamente dicen los kirchneristas. Vamos por partes. ¿Cómo no, doctor? Sí. Obviamente yo investigo un hecho terrorista, y un hecho terrorista no se investiga sin desmerecerlo con el servicio de inteligencia del servicio penitenciario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se investiga con la CIDE, con lo cual relación con esa dependencia la tengo que tener. Yo lo conocí ya, con quien tengo relación, con quien he trabajado, con quien me parece un excelente profesional y con quien puedo decir con conocimiento de causa que es la persona que más sabe de la causa AMIA en la inteligencia argentina, que es con Jaime Estiuso. Lo conocía de antes, pero Néstor Kirchner me dijo específicamente, usted va a trabajar con esta persona que es la que más sabe, y considero que fue una decisión correcta. Esto es real. Ahora, de ahí a suponer que por algo ocurrió hace 20 días, responda a algo que yo vengo elaborando, escribiendo, hace más de 2 años y medio, a escuchas que están tomadas legalmente, no desde ahora por el memorándum, que bien podría ponerme a investigar el memorándum si quería, porque estoy facultado por una resolución del procurador. Desde el año 2008, esto empieza a aparecer en estas escuchas de casualidad en un teléfono que nosotros veníamos siguiendo, porque por ese teléfono se comunicaba Moshen Rabani, y lo empezamos a seguir desde el teléfono en el 2008, que era cuando en Interpol nos aceptaron las circulares rojas, como una forma de ubicar dónde está y detenerlo. De hecho, digamos, una de cal y una de arena. Tuvimos suerte en el sentido de que habló mucho Rabani por ese teléfono. Tuvimos la mala suerte de que cada vez que hablaba, que él llamaba o lo llamaban, la celda nos detectaba la información que hablaba desde Irán, con lo cual no pudimos detenerlo. Pero claro, el objetivo era ese, no otro. Y esto me aparece, es más, antes del memo, porque el problema acá es antes del memo. El memo, lejos de ser bueno o malo, eso ya a esta altura ya todos sabemos lo que pensamos, pero no es lo relevante, lejos de ser el comienzo, como se quiso pensar, de una negociación para extrabar la causa, fue el final, la finalización de un plan delictivo que termina con una impunidad. Yo 3 meses antes de que esté el memo, sin saber que el memo iba a existir, un empleado mío, que era el encargado de las escuchas, entre otros, vino un día y me dice, mire doctor, acá dicen tal cosa a usted, acá hay personal de la CIDE que le pasa información a los iraníes, que lo van a desinvolucrar, y la verdad tuve la misma reacción equivocada, reconozco que tuve en un principio cuando salió la noticia de Pepe Liachev. No por Pepe Liachev, me costó creer que fuera cierto. Sí. Digo, no, déjalo que este que el otro. Las primeras reacciones. Después, cuando empezamos a unir, es terrible. Se firma el memo cuando ya está armada la hipótesis falsa de a quienes iba a involucrar para reemplazar a todo esto, con personal de la Secretaría de Inteligencia. Lo sabe antes los iraníes, pero ya no cualquier iraní, que ya estaría mal. El principal imputado, agente del Servicio de Inteligencia
argentino, con vinculación directa con la presidenta de la Nación, dicen, el fiscal no entiende nada, ahora la situación cambió, el mundo es otro, sí. Nuevas pruebas, va a quedar patas para arriba con todo esto que le presentamos. ¿Cuál era la concepción? El nuevo autor del atentado ya no debe responder a la prueba como una investigación judicial, sino que tiene que ir en consonancia con la nueva política exterior argentina. Claro. Nadie se mete con la política exterior, y en esto quiero ser muy claro. ¿Por qué decide Argentina este acercamiento con Irán? Por lo menos por lo que surge de la evidencia que tenemos. Decide un acercamiento por cuestiones geopolíticas, se entiende que es conveniente, porque quiere restablecer relaciones diplomáticas a nivel de embajador y no de encargado de negocios, y fundamentalmente por la severa crisis energética que tenía, por un intercambio de petróleo por granos. Después Rabani te termina ofreciendo también que le iba a comprar el imputado, estamos hablando, armas sí. Argentina, si salía bien rápido el tema de su beneficio y todo, pero eso es otra cosa. Claro, recordemos que Irán era nuestro gran cliente a nivel internacional y estábamos resignando dólares y además, como usted dice, desde el punto de vista geopolítico, era mucho más simpático. Hasta ese punto uno podrá decir acertado o no, pero quiero que quede claro, por las cosas que andan diciendo, facultad exclusiva, única y excluyente del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, cualquiera fuere, puede aliarse, nos gustará o no, con el peor país de la tierra, con un país calificado como terrorista, con quien sea, y nadie se puede meter, y menos el Poder Judicial, y menos alguien como yo, absolutamente nadie. Ahora, ¿dónde viene el problema? Que para llevar a cabo estos objetivos, que podrán o no gustar, pero que son facultad del Ejecutivo, consideraban inviable esta situación mientras suscitan los pedidos de captura por la causa AMIA. Eso es el gran escollo. Entonces, ¿qué se decide? Borremos esto, creemos otro imputado, termina el tema con Irán y toda la política que excelentemente llevó adelante Néstor Kirchner con su canciller Bielsa, con su canciller Tajana, de respaldo a la investigación, respaldo político, no jurídico, porque no le corresponde a ellos respaldar jurídicamente, porque no son responsables de lo que yo haga. Pero cambió terriblemente, por eso me atrevo, sin error equivocarme, a decirme que no se puede hablar de política en la causa AMIA del kirchnerismo. Una cosa fue Néstor durante su gobierno, diría más, una cosa fue Néstor mientras vivió, porque este cambio empieza 2 meses después de su muerte, y otra cosa no distinta, sino opuesta, es este cambio que se da ahora. Si bien es cierto que en un primer momento la actual presidenta tuvo una posición también de apoyo, reclamo, etcétera, etcétera, por motivos absolutamente ilícitos, decide cambiar y sacar a los imputados. Los imputados no se pueden cambiar. Había que desligar al cliente de las sospechas para poder hacer el intercambio comercial. Y presuntamente de Prepo se hizo una investigación apócrifa para imputar a otros y desligar a Irán de las sospechas. Que ya estaba todo listo, que no se llevó a cabo porque tuvimos la suerte, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, que el secretario general de Interpol no bajó las circulares rojas porque había un pacto secreto entre ambos países de bajarla. Por eso, en el memorándum, el único punto operativo que se aplicó, ni bien se firmó, y no requería la aprobación del memo, que de hecho no está aprobado, fue notificarle a Interpol que el conflicto entre Argentina e Irán, conflicto llaman un atentado con 85 muertos, pero bueno, llamémoslo conflicto, porque este fue el término que se utilizó, se había zanjado por la vía de la cooperación mutua, que es una forma diplomática de decirle, señores, esto ya nos pusimos de acuerdo entre nosotros, no tiene sentido que lo hagan ustedes. Lo que pasa que ningún argentino pues sabía decir pidan la baja de las circulares rojas. Ahora, ¿por qué cree usted que el Parlamento iraní, a diferencia del Parlamento argentino, no avaló el memorándum? Bueno, justamente hasta hay coincidencia de fecha, no avaló, no, estaba ingresado, y yo creo que la aprobación rápida que tuvo acá en Argentina estaba también acordada con una aprobación rápida en Irán. ¿Qué pasó? Las circulares rojas iban a bajar, porque la principal prioridad para Irán era la libertad de circulación, que se bajaran las capturas. Que esta gente pudiera circular por cualquier aeropuerto del mundo y no lo estuviera esperando Interpol. Que no haya pasado lo que pasó en Bolivia con Bajidi, o recientemente, hace unos meses, que Interpol Corea del Sur nos consulta, señor, acá hay una persona, Rezaji, que está con captura, mire de qué personaje le hablo, es candidato presidencial a Irán, de Irán, que quiere venir a Corea del Sur. ¿Subsiste la captura para ustedes? Obviamente le contestamos que sí. Esa persona no viajó, decidió no viajar. Me imagino que mucha gracia no le habrá hecho. O sea, el problema era eso. Cuando no se bajan las circulares rojas, directamente, ¿qué hacen? El Parlamento iraní no solo ya tenía ingresado para tratarlo el memo y aprobarlo, sino que ya tenía orden prioritario después del presupuesto de Irán, venía esto. Se lo retiró, nunca más se lo mandó,
y los mensajes acá eran clarísimos. Cuando se habla del tema comercial, bueno, Debido quiere que esto que sí. Debido, hasta por lo que surge la evidencia, se ocupaba solo del tema comercial, o sea, no estaba, por lo menos hasta ahora, involucrado en este tema, así como una cosa y de la otra. Digo, Debido tiene que saber que acá Timerman no cumplió con todas estas cosas. Este ruso de mierda, al final dijo, textual le digo, no es que yo quiera, sí. porque hasta la propia gente a la cual él defiende lo destratan, prometió que bajaban las cautelares y al final no se bajan, entonces hasta que eso no se baje, Irán no va a hacer absolutamente nada. O sea, para Irán, eso hay que entenderlo, para Argentina el comercio era la finalidad. Para Irán, si lo podían hacer mejor, era un medio, pero la finalidad eran las circulares rojas. Ahora aquí salió todo mal, encima. Porque... Además salió todo mal. Claro, pero quiero que usted... Para que se dé una idea, sí. Había tantas etapas ya de impunidad y todo arreglado si esto salía bien. Sí. La hipótesis falsa, la nueva prueba, los iraníes que ya sabían que estaba todo arreglado, le pasaban los datos de la causa allá. El Parlamento avalando y ambos parlamentos suscribiendo el acuerdo. Pero diciendo lo de la Comisión de la Verdad ya está todo arreglado, y le preguntan desde acá, pero ¿cómo si todavía no están los miembros? No importa, macho, el esto ya está arreglado ante los estados, no se dan cuenta que la impunidad de ustedes ya está arreglado. ¿Para qué te pensás que hizo que se firmara? O sea, para hacer un resumen, Alberto, primero, para distintos involucrados, ¿cómo esto ha salido mal? Las circulares rojas, que era el gran objetivo de quienes querían libre circulación, siguen vigentes, ¿sí? Absolutamente. El intercambio comercial... Gracias a la actitud de Noble, no otra cosa. Correcto. El acuerdo con Irán nunca terminó de suscribirse porque el Parlamento nunca lo avaló. No, más allá que se estableció una diplomacia paralela, que se mintió, que se aprobó varias veces y todo, ni el Parlamento, ni el presidente, ni nadie. No lo van a aprobar, así ya lo han dicho. Nunca encontraron gente, una manera creíble de demostrar que Irán no fue y que fue Ari Paluch. Tampoco lo pudieron concretar. Digo más, obviamente, yo no voy a aprobar la responsabilidad penal de un ataque terrorista por escuchas telefónicas, pero las escuchas telefónicas surge con una claridad que si Irán lo admiten, estas se jactan. Obviamente la prueba contra Irán es judicial y es otra. ¿Quién es el que se jacta de nosotros hicimos el atentado? ¿Rabani? Se jacta es una forma de decirlo, pero los iraníes lo reconocen hasta como algo totalmente común. Ajá. En las escuchas telefónicas Irán está admitiendo el atentado. Que lo condena, pero la prueba judicial, pero hasta de manera natural lo dice. Y después, comercialmente, Argentina... una charla, en un momento hablan de contratar una persona entre ellos, y dice, pero ¿no te acordás? Este fue cuando pusimos la bomba acá, cuando matamos acá, este tipo trabajó con nosotros, nadie contesta nada, o sea, está clarísimo el tema. Y con respecto al tema, porque yo digo, salió todo mal, ¿y comercialmente Argentina e Irán empezaron a tener un intercambio comercial intenso? No, justamente, como no se firmó el memo, todo estaba supeditado a la firma del memo. O sea que no salió nada. Ya estaba arreglado que la primera delegación de YPF, según por lo menos de las escuchas, corroboradas, por supuesto, porque yo en una escucha también puedo decir cualquier cosa, corroboradas, la primera delegación, o sea, el primer encuentro de las delegaciones para este intercambio iba a ser por pedido argentino en Caracas, y el segundo iban a ir a Beirut, al Líbano. Estaba todo arreglado. Pero sí, por eso insistían tanto, y la aprobación de Irán, y es ahí donde reiteradamente dicen, y bueno, si Timerman no cumple, y en determinado momento que uno le dice a otra persona, viste, yo te dije que no se podía confiar en Timerman, y acá me estoy haciendo un juicio de valor yo, No, es lo que dicen las escuchas. Absolutamente, ¿sabes lo que le contestan? Acá el problema no es Timerman, acá la presidenta fue orden, Timerman cumple, lo que pasa que bueno, no está saliendo, tengan paciencia. ¿Por qué motivo? No sé, pero gracias a San Noble, por llamarlo de alguna forma, no se bajaron estas circulares. Ahora, cuando uno analiza el costo para una presidente imputada, vamos a ver después el juez Lijo que decide sobre su pedido de indagatoria, pero digamos, yo en la vida puedo optar por el camino incorrecto, el camino impuro, son transgresiones, son decisiones, después si hay un Dios o hay un juez, él decide, pero yo digo, sí, yo soy trucho, pero por lo menos la truchada me sirve para lograr el objetivo. Acá no se logró ningún objetivo y se está pagando un costo político enorme y ahora judicialmente están en problemas aquellos que no lograron nada de lo que se propusieron. Es cierto, igual debo decirle que el plan era muy sofisticado. No quiere decir que era bueno, pero que no estaba tan mal pensado. Lo que pasa es que se encontraron con un imprevisto. Ellos pensaron que diciéndole a Interpol, miren, ya nos pusimos de acuerdo, no hay ningún problema, firmamos esto, Interpol se iba a quedar, porque para Interpol el tema era no un problema, pero bueno, era un conflicto que teníamos reuniones, todo, se iban a querer sacar de encima. Interpol se resistió.
Interpol no dijo, hasta que si no me lo pide el juez, acá las órdenes de captura siguen vigentes. O sea que las notificaciones rojas fueron la luz roja, el semáforo que frenó todo esto. No solo fue así, sino que inmediatamente de eso, mire lo que ocurre. Cuando se confirma que no se bajan, Irán retira el memorándum del Parlamento. Salehi, el canciller iraní, le empieza a mandar mensajes encriptados a Timmermans. ¿Se acuerda que decían, hemos recibido una invitación en el 2012 para hablar de Naciones Unidas, y a los 3 meses ya automáticamente con 2 reuniones se firmó el memo? Termina reconociendo en realidad la verdad, que esto comenzó en Alepo, en el 2 años antes, y que la negociación venía de mucho antes. Y algo mucho peor, que no se le dio tanta, me parece, importancia, obviamente porque la gente no sigue todo esto a diario, que en un momento dice, cuando no se bajan las circulares rojas, el canciller iraní, en una nota oficial a la agencia IRNA, dice: el verdadero o total alcance de lo que firmamos con Argentina, que abarca también la situación de los imputados, va a ser dado a conocer en su momento. Yo me pregunto, ¿cómo lo va a conocer en su momento, en marzo del 2013, cuando el memo se había hecho público en enero? ¿Qué más había? Bueno, justamente, la bajada de las circulares rojas, que a Baghdadi no se lo iba a interrogar, que fue algo que en su momento el canciller iraní dijo y acá fue negado, y quizás algunas otras cosas que no sabemos. Los 8 imputados, que algunos de ellos fueron funcionarios iraníes, siguen imposibilitados de circular por el mundo, como puedo circular yo o puede circular usted. 5 solo tienen circular roja, los otros 3 no la tienen por el cargo que Interpol a expresidentes, ex cancilleres y ex embajadores, independientemente de la responsabilidad que tengan, no le da circular roja. 5 de ellos, de los 8, no pueden circular. O sea, hay 5 que hace años que no pueden salir de Irán, por lo menos legalmente. Exactamente. Sí. Doctor, yo le quiero pedir unos segundos para que escuche algunos testimonios y me dé una reflexión. ¿Le parece? Bueno. Ahí tenemos al ministro Rossi, que hace instantes hablaba con nosotros. Tenés el testimonio 19 para que escuche el doctor Nisman. Me parece un disparate jurídico y una irresponsabilidad institucional enorme esta denuncia de Nisman, denunciar a la presidenta por hacer uso de facultades que son propias conferidas por la Constitución Nacional, como es la posibilidad de celebrar acuerdos con la totalidad y cada uno de los países del mundo. En el caso del acuerdo con Irán, ese acuerdo tuvo tratamiento parlamentario, tuvo aprobación parlamentaria, fue aprobado por mayorías amplias en ambas cámaras. Este acuerdo quedó perfectamente establecido que era la posibilidad de seguir adelante con el juicio y la imputación que el propio fiscal Nisman había hecho a ciudadanos iraníes como sospechosos de haber sido los responsables del atentado contra la AMIA. La intencionalidad de la presidenta fue aprovechar esa ventana que se abría con la República Islámica de Irán para sentar frente a la justicia argentina a hechos imputados por la justicia argentina. Ari, nosotros no llegamos a Irán porque se nos ocurrió llegar a Irán. Llegamos a Irán porque Nisman nos dice en su acusación que los imputados eran ciudadanos iraníes. Pero es correcto. ¿Con quién íbamos a hacer el acuerdo? Nadie decía que iba a colaborar. Irán firmó un preacuerdo con la Argentina, que después no ratificó. Entonces, uno cómo va a pensar que alguien firma un acuerdo para después no ratificarlo. Y bueno, pero si era lógico que siempre iba a proteger a sus funcionarios, ¿para qué hubiese firmado el acuerdo? O sea que la presidenta pecó de ingenua. No pecó de ingenua. La presidenta tomó los riesgos que había que tomar detrás de buscar la verdad. Y lo dijo la presidenta en 2 oportunidades en la Asamblea Legislativa, y lo volvió a decir en la Asamblea Legislativa de este año. Ahora, en donde claramente le dijo a la oposición: si ustedes tienen una alternativa mejor, alcáncennosla. La oposición no es que no presentó, que propuso algo que no se aprobó, no propuso nada. Creo que son la construcción que ha hecho el fiscal Nisman es una construcción absolutamente con nula rigurosidad jurídica. Y yo defiendo políticamente la intencionalidad de la presidenta detrás de la firma del acuerdo con Irán. Y eso a la denuncia, digamos, no. Después, las declaraciones de Nisman, entonces una cosa es la actuación de Nisman como fiscal y su denuncia, y después son las declaraciones de Nisman que son de carácter claramente político. Son una canallada. Intentar diferenciar el gobierno de Néstor Kirchner con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y decir las cosas que ha dicho en el día de ayer sobre Cristina Fernández de Kirchner son una canallada. Después dice: no, prefiero tener razón. La verdad que las cosas se dicen, y las cosas que dijo son de un nivel de irresponsabilidad enorme. Nosotros somos el gobierno que pusimos a la causa AMIA en el mismo nivel y de la jerarquía que la cuestión Malvinas. ¿Usted cree entonces que Néstor y Cristina manejaron el tema de igual manera?
Sin duda. Aquí se hace un acuerdo con alguien a quien se interpela, no entiendo. Pero se hace un acuerdo porque usted tiene que seguir avanzando en el juicio. Usted no quiere avanzar en el juicio. Oh, finalmente, gracias al acuerdo. Y acá se abrió una ventana, pero si usted tiene un acuerdo, ¿cómo yo voy a pensar que después usted no lo va a aprobar? Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y no de sentarnos y quedarnos de brazos cruzados a ver cómo pasan las cosas. No estamos para vegetar. No era ningún atajo, era una posibilidad de una ventana. Era la posibilidad de una ventana para tratar de llegar a la verdad. Y yo creo que es una denuncia absolutamente armada. Es una construcción que armó Nisman. Doctor. Hola. Lo escucho y ahora quisiera que usted, después de los dichos de Rossi, en primer lugar, yo no voy a polemizar con ningún funcionario, simplemente me voy a referir a dos cuestiones acá, que son la respuesta a esto, solamente porque ya hablé de ese tema. El primero es, empezaron a hablar de las facultades del Poder Ejecutivo para negociar con otro Estado. Fue lo primero que dije, absolutamente legítimas. El problema acá, más allá de que es inconstitucional y tramita por otra vía, no es el memo en sí, es que antes del memo se planificó la impunidad. Lo que se está imputando acá es todo lo que ocurrió con anterioridad a este acuerdo que fue aprobado por el Congreso. No es hoy el problema el memorándum, el problema es toda la negociación espuria e ilícita que hay antes. Y respecto al tema de que es erróneo diferenciar un gobierno de otro, lo ratifico no en un 99, en un 100%. Si a usted le parece que es lo mismo un gobierno que dice apoyamos todo lo que hace la justicia, no aceptamos ninguna injerencia que vaya por lo político, no aceptamos ninguna propuesta política, me estoy refiriendo a Néstor, todo por la vía judicial, y no hay otra alternativa, con otro gobierno que se entromete en la causa, que negocia la impunidad, que le pasa información al principal acusado, ya no que comercia, sino que negocia la impunidad y que cambia a los autores, y le parece que lo mismo, bueno, evidentemente tratar de volver a la facultad. Lo último, Alberto, es cómo sigue. La Presidente tiene la facultad que, si fuera finalmente imputada, puede dar un escrito en vez de concurrir para ser indagada a tribunales. No, el escrito es para declaración testimonial, ¿no? Las indagatorias son personales. O sea que si esto prospera, la vamos a ver a Cristina llegando a Comodoro Pi para declarar. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero digo, si prospera, si el doctor Lijo dice sí, hay que proceda a la indagatoria, Cristina va como cualquiera de nosotros a Comodoro Pi. Por supuesto, lo que tiene es fueros en cuanto a inmunidad, obviamente, de arresto, que en ningún momento está pedida la detención, pero puede declarar. Y si en vez de Cristina es Larroque o Delía el imputado, ¿este delito contempla una condena de prisión? Sí, pero para cualquiera. No, porque pasa que usted vio que a veces es menos de 3 años, vio que no, el encubrimiento es doblemente agravado, es de 1 a 6 años y hay 2 delitos más, o sea, puede corresponderle hasta 7 años de máximo y un mínimo de 1, en el caso de que sean encontrados culpables. Pero bueno, también yo debo reconocer que yo hace 2 años y medio que estoy dedicado exclusivamente a esto, y le estoy tirando a un juez una cantidad de información, una cantidad de escuchas y una cantidad de documentación anexa que démosle un tiempito por lo menos para que analice. Correcto, usted no puede exigir premura, pero hay tiempos establecidos que el juez tiene que cumplir para responder. Con respecto a la indagatoria, no, el juez tiene un tiempo para cumplir determinados pasos procesales. Correcto. Yo podía haber formulado la denuncia y no pedido indagatoria. ¿Por qué lo hago respecto de estas personas? Más allá que no son las únicas mencionadas. Por respecto de estas personas entiendo que ya hay elementos para indagar. Entonces me adelanto y le digo, mire, hágalo y trábele también un embargo preventivo. Sí, y el juez, el juez le puede decir... El tema indagatoria no tiene plazo. El juez puede decirle que no solamente que tiene que estudiar el tema y necesita tiempo, sino que le puede decir no. Me puede decir sí, me puede decir no. ¿Y si le dice no, qué pasa? No decir nada y lo estoy estudiando o estoy juntando más pruebas. Correcto, ¿y si le dice no? Y si me dice que no, veré cuáles son los remedios que hago y cuál es el argumento por el que no, e intentaré convencerlo jurídicamente con las pruebas de que sí. Pero bueno, está una de las posibilidades. Yo me ha tocado intervenir en muchas causas con el doctor Lijo, en la gran mayoría hemos coincidido, en otras no, he apelado, en algunas me han dado la razón a mí, en otras le han dado la razón a él, es lo normal de todo trámite procesal. Yo no me adelanto porque si no pecaría un poco de soberbio, pero esperemos a ver qué ocurre. ¿Usted está amenazado de muerte, Alberto? ¿Cómo, perdón? ¿Usted está amenazado de muerte? Yo recibo no de ahora, sino permanentemente mensajes, advertencias, algún llamado telefónico, que ya no le da importancia, pero ya no porque uno diga es un valiente, porque ya dicen que el hombre es un animal de costumbre, se acostumbra a todo, ya uno se le hace carne. Sí, por eso usted hacía hincapié en que su familia es lo que más le preocupa, que ellos no se hagan eco de las críticas. De hecho, en estas conversaciones, el personal de inteligencia no solo pasa datos de la causa que ni siquiera tengo yo, sino que da datos
personales míos, o sea, nada grave, sino cuestiones que no tienen por qué conocer, de movimientos, de mi ex mujer, de menores de edad, que no me quiero adentrar porque, bueno, quiero hablar antes con la madre, o sea, cosas que no son lindas. Usted vive custodiado, me imagino. Sí, vivo custodiado. Tengo custodia y he recibido, a raíz de otro tema vinculado con esto, antes de la feria, un llamado de la procuradora por otro tema que tenía ella, donde también se hace como una serie de amenazas, donde me preguntó si estaba conforme con la custodia o si quería incrementarla. O sea, debo reconocer que ha tenido una buena actitud y yo le pedí que me enviara las aceptaciones, que sí las tenía, para ver la envergadura del tema, y le dije, la verdad, doctora, creo que si me quieren hacer algo me lo pueden hacer y que con lo que tengo es suficiente. De modo que si usted... pero sí, y no es nada agradable estar permanentemente... O sea, de modo que si usted hasta ayer tenía un centinela, hoy no es que tiene 3, tiene lo mismo que ayer, por ahora. No, o sea, tengo más de uno, tengo lo mismo y creo que si pido más me lo dan, pero no creo que sea el caso, Doctor, o por lo menos por ahora. Yo deseo que se pueda hacer justicia sin ningún tipo de interferencias o alteraciones. Gracias. Gracias a usted y buenos días. Alberto Nisman, le agradezco enormemente a la producción. Es el hombre del día y puede llegar a ser el hombre del año. Pasó por el exprimidor con absoluta predisposición, dialogó con nosotros. La gente sigue opinando porque, bueno, es lo que estamos generando en esta mañana.